la bienvenida a esta entrevista virtual del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Soy Mauricio Quesada, estudiante de Introducción al Periodismo 2023. Hoy conversaré con Rodolfo González Mora, director del sitio web teletica.com y del programa 7 Días. Con su autorización, esta actividad está siendo grabada para eventualmente ser compartida en plataformas estudiantiles. Don Rodolfo González Mora se graduó de periodista y obtuvo su licenciatura en Derecho en nuestra universidad. También obtuvo la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Estatal a Distancia. La audiencia televisiva de Costa Rica le recibe en sus casas y dispositivos todos los lunes en el programa 7 Días, la primera experiencia televisiva del periodismo interpretativo en el país, el cual don Rodolfo dirige desde el 2008. Bienvenido, Rodolfo. Hola Mauricio, ¿qué tal? Un gusto de conversar con vos. Comenzamos tal vez con las preguntas de una vez. ¿Qué conocimientos, competencias técnicas, habilidades blandas había que tener entonces y hay que tener ahora para hacerse notar en la práctica profesional? Lo primero que uno tiene que hacer es tener ganas. Y eso es importantísimo, tener ganas de trabajar en periodismo. ¿Por qué? Porque realmente lo que se van a fijar quienes podrían ser tus posibles empleadores es la dedicación, el deseo de surgir, el deseo de convertirse en un periodista, el deseo de trabajar más allá de la jornada ordinaria. Eso es importantísimo. Y te voy a decir por qué. Porque nadie estudia, digo yo, nadie estudia periodismo, pensaría yo, para estar ahí más o menos, un día tener ganas y otro día no. Yo creo que los que estudiamos periodismo es porque nos gusta no que nos cuenten las cosas, sino contarlas uno. Dicen que el periodismo es un tiquete en primera fila para los grandes acontecimientos de la historia, y sí lo creo. Yo creo que es una forma buenísima de vivir la vida. Ojo lo que estoy diciendo, buenísima de vivir la vida, trabajar en esto. Lo primero es que entonces tener ganas. ¿Ganas de qué? De destacar, de que la gente diga, mira, fulanito, Mauricio, le pone, mira, fulanito, Mauricio, le faltan algunas cositas, pero le sobran ganas. Fulanito, Mauricio es el primero que dice, ocupan algo, ocupan que yo vaya a ayudar, o no tienen quien vaya a tal conferencia de prensa, ocupan que yo vaya. Donde yo recomiendo empezar a hacer la práctica dirigida. Yo siempre la he recomendado en en un medio no de los más grandes. Yo más bien recomiendo pensar por un medio de los más pequeñitos. Ojalá de una redacción de 3, 4, 5 personas. Que cuando llegue una persona a hacer la práctica represente un aumento del 20 o del 15% de la redacción. Y que cuando ese practicante que ha estado ahí un día no puede llegar a la oficina, que los jefes digan, caramba, ¿cómo hace falta Mauricio? Un lugar ojalá pequeñito, no un medio grande. Un lugar donde vos aprendás y empeces a meter la pata y a corregir, de tal suerte que cuando ya brincas a otro medio, ya metiste las patas durante un buen tiempo y ya van a ser menos los equivocaciones. En el periodismo interpretativo, su característica es ser de largo formato, requiere mucha más inversión, mucho más tiempo. ¿Cómo ha evolucionado su consumo a lo largo de estas últimas 2 décadas, según el rating en Canal 7? Y no sé si tal vez nos puede como caracterizar esa audiencia de 7 días en cuanto a variables demográficas. Ajá. La segunda parte de la pregunta, nuestra audiencia es mayor a 25 años, o sea, vamos a ver, nuestro target, o como llaman ahora, nuestro buyer persona, Público o meta, como sí. quieran llamarlo, nuestra audiencia, vamos a hacerlo en términos muy generales, de 25 a 54 años. Nosotros trabajamos para esa audiencia de 25 a 54 años, normalmente, bueno, hombres y mujeres, por supuesto, ahí es indistinto, normalmente con estudios universitarios concluidos o por concluir o secundaria completa. Normalmente nos movemos en esa audiencia. Pasa algo que se llama pesca incidental, yo lo he llamado pesca incidental. Eh, que es que siempre aparece alguien que no es nuestro target, nuestra audiencia, nuestro buyer persona, no es, digamos, pero aparece. O sea, es como cuando uno tira una red y vienen otras especies que no de las que uno buscaba. Esa pesca incidental es, digamos, normalmente de gente
mayor a 60 años. Jóvenes, en ocasiones, algunos temas buscan, perdón, son pesca incidental. De repente no era el objetivo traerlos, pero caen también. Caen en el sentido positivo, ¿ah? Los atrapamos como audiencia ocasionalmente, aunque nuestro objetivo es de 25 a 54. Con respecto al periodismo interpretativo, porque mucha gente ha dicho, no, es que en 7 días hacen periodismo investigativo. No, nosotros hacemos periodismo interpretativo. En ocasiones, por las características de X o Y piezas, se puede hablar de periodismo investigativo, pero nosotros normalmente no lo hacemos. El periodismo interpretativo tiene la siguiente columna vertebral. Tiene un problema como enunciado científico, no necesariamente como algo malo. La pieza debería tener antecedentes como uno de los elementos que giren el reportaje, contexto, antecedentes. Si se trata de un fenómeno, puede poner un fenómeno social o un problema, digamos, causas, las causas que están generando esta situación. Otra parte que tiene que tener ese periodismo interpretativo es las consecuencias, antecedentes, causas, consecuencias que provoca este fenómeno, proyecciones, qué significa si este fenómeno continúa, qué pasa si la gente sigue retardando su deseo de tener hijos, qué pasa si la población sigue envejeciendo, qué pasa si la desigualdad sigue creciendo. Esa proyección de aquí a unos años es una parte importante del periodismo interpretativo. Y soluciones, si se trata de un asunto que hay que resolver, el periodismo interpretativo debería de contemplar soluciones. Por eso es ¿Y que a qué mí me... necesita un periodista interpretativo? ¿Qué es lo que requiere? Y a la vez, ¿hacen falta en Costa Rica ahorita más espacios de periodismo interpretativo? Bueno, lo primero, suena feo esto que yo siempre lo digo y se lo digo a mis muchachos aquí y cuando he estado profesor, no basta con saber de periodismo, no basta. Yo sé que hay gente que cuestiona ese tipo de posiciones, pero la verdad es que no basta con ser periodista. Tienes que tener dominio de alguna otra área del conocimiento. Geología, física, matemática, economía, agronomía, derecho, geografía, historia. Tenés que tener una amplitud de visión mucho mayor. Dos, tenés que saber aplicar el método científico. Eso es toda una ciencia social y las ciencias tienen un método científico. A veces se les olvida a la gente. Pero la aplicación de un método científico, lo que yo digo, el problema, que puede ser la hipótesis también, como le gusta. Yo no la uso mucho porque a veces la gente dice, ay, ¿cómo una hipótesis? ¿Qué enredo? Bueno, cuando ya vamos a hacer una pieza, yo siempre hablo y explico el tema de la hipótesis, que es la afirmación hacer un enunciado y demostrar si es cierto o falso. Pero el método científico se debe que aplicar en el periodismo y la mejor forma de aplicarlo es en el periodismo interpretativo. Quiere decir que el periodista, además de saber otra rama del conocimiento, tiene que saber del método científico. El periodista tiene que saber de matemática y en la interpretación te tienes que saber de matemática. A veces sale un dato fuera de contexto, completamente aislado. Este año la factura petrolera fue de $1.000 millones. Esto es un disparate. Bueno, sí, pero ¿eso qué es? ¿Es más o menos que antes? ¿Es más o menos que toda la región junta? ¿Es más o menos que que cada uno de los países de la región? ¿Es el país que más compra? ¿Es el país que menos compra? A un periodista chileno que dijo que la capacidad del Internet permite el acceso directo de los lectores a publicar sus comentarios y mantener interacción con los redactores. Uh -huh, Cuando en 7 días ustedes hicieron una recreación de la escena del crimen de la doctora Cedeño, a la uh audiencia -huh. no le gustó, la audiencia reclamó. ¿Cómo se debe gestionar esa relación de los redactores de la producción con las audiencias? 7 días tiene 26 años de existencia. Más o menos hay 50 programas por año. ¿Eh? Más o menos 50 programas por año. Y más o menos cada reportaje, cada programa son 3 reportajes. A veces es 2, a veces son más de 3. Pero si sacamos 50 programas por año, que en 4.500 reportajes, eh,
se haya notado un reportaje en el cual yo salí diciendo disculpas y explicando por qué daba mis disculpas. Porque lo que hubo un reclamo en ese tema fue principalmente eso, que la gente decía que alguien me había ordenado. Y yo desde el principio dije, yo no recibí orden de nadie para hacer X o Y trabajo. Nunca. Eh, fue, se hizo esto y lo que se falló fue en esto, lo cual me parece también muy sano. Lo que yo te quiero decir es que también es una buena práctica pedir disculpas. Y yo puedo decir que nosotros lo hemos hecho y explicar nuestra posición y qué creemos que salió mal. Nuestro compromiso de que ese tipo de situaciones eh, deben de corregirse. Yo he visto disculpas en BBC, me parece que Der Spiegel, los alemanes lo han hecho. Es una buena práctica periodística, muy buena práctica periodística, porque mentira que los periodistas no se equivocan. No estoy diciendo que hay mala fe, estoy diciendo mentira que no se equivocan. 360 se refiere al que domina conocimientos, habilidades técnicas, el que puede hacer un producto noticioso por sí solo. Pueden grabar, editar, rotular, crear contenido para redes sociales, hacer todo el proceso. ¿Vale la pena invertir en este tipo de formación para un periodista 360? Nuestros periodistas en 7 días dominan la web, dominan la edición, por lo menos lo necesario. Tenemos una versión de radio, los periodistas, las periodistas nuestros y yo hacemos radio todos los días. Eh, y yo te voy a decir algo, el día de mañana que se vaya alguna de estas muchachas y yo tenga que contratar a otra persona, yo me voy a fijar si esta persona ya sabe editar, sabe hacer radio o podcast inclusive, ¿ah? Maneja el lenguaje web y yo me voy a inclinar. Esa persona, si ya parece una persona así, va a tener, digamos, una leve ventaja o una importante ventaja sobre otros. O sea, sí, ya sí pasa. Bueno, y finalmente yo tenía una pregunta también con el tema del periodismo, como ha sido criticado actualmente en Costa Rica. Un exdirector del Washington Post, Marty Baroon, dijo que los periodistas no debemos ser el partido de la oposición. Es un buen consejo para la prensa en Costa Rica. Existe ahorita el riesgo de que los periodistas se vuelvan activistas políticos con todo lo Yo que está siempre, sucediendo. yo siempre he estado muy cauteloso y siempre me he preocupado que el periodista se convierta en un porrista de posiciones o de ideologías o que muestre activismo político, por ejemplo. Yo siempre he sido muy preocupado de eso. Hay una tendencia, yo he visto, sobre todo en periodistas, algunos muy jóvenes, uno respeta la posición, pero yo no creo en que esa sea una buena práctica, es mi opinión personal. Nosotros somos una extensión del público. Y a veces en ese activismo, yo he visto que algunas personas menosprecian el fairness, y lo he visto, y no solo en Costa Rica, en otros lugares, y durante mucho tiempo. Como yo pienso de esta forma, yo voy a minimizar no, no estoy diciendo que la persona lo dice en voz alta, estoy diciendo que me parece que esa dinámica tiende a ocurrir a veces. Minimizo el fairness. Bueno, ese no es el verdadero rol. Yo siempre he visto con algún grado de preocupación o de precaución el activismo al que vos estás haciendo referencia y al que me parece que ha tomado fuerza durante mucho tiempo. Bueno, muchas gracias a don Con mucho Rodolfo gusto. González por compartirnos su visión sobre los retos y acciones que requiere la industria del periodismo en Costa Rica. Esto ha sido una entrevista del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Soy Mauricio Quesada Zúñiga, estudiante del curso de Introducción al Periodismo 2023. Muchas gracias.